Vamos a continuar esta mañana con la exposición de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Hemos comenzado esta serie de estudios a principios de año con el firme propósito de que entendamos como iglesia cuál es el plan de Dios, tanto a nivel colectivo como a nivel individual. Dios quiere que nos conduzcamos como una iglesia sana, como una iglesia que ama la palabra de Dios. Y lo que hemos visto ya en domingos pasados en Efesios es una exposición brillante del apóstol Pablo sobre la doctrina del Evangelio. Un Evangelio eterno que Dios nos ha mostrado en esta epístola, en los 3 primeros capítulos. Y a partir del capítulo 4 hemos comenzado a ver la respuesta que nosotros los creyentes tenemos que dar ante lo que Dios ha hecho por nosotros. Estamos en la parte práctica, en la parte donde el apóstol nos exhorta a la obediencia en respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros. Y lo que vemos en esta parte, lo que hemos estado viendo, es un dramático contraste entre lo que una vez fuimos y lo que ahora somos después de creer en el Señor Jesucristo. Acompáñenme a leer, por favor, Efesios capítulo 5, versículos 1 al 20. Bien, Efesios capítulo 5, versículos 1 al 20 dice así: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre vosotros como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias, porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no seáis partícipes con ellos, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando qué es lo que agrada al Señor, y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Y por esta razón dice: Despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, tened cuidado como andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Y no os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Dios el Padre, sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. Vamos a examinar nuestro texto en base a los 3 puntos que están en nuestro bosquejo. En primer lugar, vamos a ver el andar del cristiano en los versículos 1 y 2. En segundo lugar, vamos a ver el andar del impío de los versículos 3 al 14. Y en tercer y último lugar, vamos a hablar del hablar del cristiano de los versículos 15 al 21. Vamos a empezar entonces con nuestro primer punto, el andar del cristiano. Y vamos a ver los versículos 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por vosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma.
A partir del capítulo 4 de la epístola a los Efesios, el apóstol Pablo ha comenzado a usar varios verbos imperativos para llamarnos a la obediencia. Esos verbos son, por ejemplo, despójense, renuévanse, vístanse, anden, no anden, y etc. Amen también es otro verbo muy importante. Estos verbos imperativos, hermanos, nos muestran que hay muchísimos más mandamientos en el Evangelio que en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en los 10 mandamientos. Es impresionante cómo se multiplican los mandamientos en el Nuevo Testamento. Y es sumamente importante que entendamos cómo es que vamos a llegar a la obediencia, porque si no entendemos cómo llegamos a la obediencia, no vamos a poder obedecer. Entonces, imagínense, ¿qué pasaría si las aves no tendrían alas? No volarían. ¿Qué pasaría si los caballos no tuvieran patas? No podrían volar. Y entonces, ¿cómo es que nosotros, o correr más bien, ¿no? Porque puede ser un caballo alado también, ¿o no? Ahora, ¿cómo es que los cristianos podemos obedecer si no tenemos fe? Entonces, lo que Pablo nos está diciendo en Efesios es que el cristiano va a obedecer porque lo primero que hay en su vida y en su corazón es la fe. Y una fe que viene del cielo, una fe que viene de Dios. Es lo mismo, los peces no podrían nadar si no tuvieran aletas, ¿verdad? ¿O no? ¿Ah? Tienen aletas, ¿no? Para moverse y desplazarse en el agua. Bueno, los cristianos entonces necesitamos la fe para obedecer al Señor. Entonces, en 3 capítulos, Pablo nos ha enfocado en el Evangelio respecto a lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando nosotros depositamos nuestra confianza en eso tan maravilloso que Dios ha hecho, vamos a anhelar en nuestro corazón obedecer su palabra. Entonces, Pablo dice que por gracia hemos sido salvos por medio de la fe, y esto es un don de Dios, no es de nosotros, para que nadie se gloríe. Y que esta fe nos transforma y produce en nosotros una obra de arte. Somos hechura de Dios, dice Pablo, ¿cierto? ¿Se acuerdan que hemos visto que somos poema de Dios? Una obra de arte de Dios, que estábamos en tinieblas y nos ha ido transformando, somos nuevas criaturas, somos hechura suya, pero ¿para qué? Para andar en las buenas obras que Él preparó de antemano. Entonces, esas buenas obras, hermanos, están expresadas en los capítulos 4, 5 y 6 de la epístola a los Efesios. Ahora, es necesario hacer este hincapié para que no lleguemos a pensar que podemos llegar a la obediencia sin tener primero una fe genuina, una fe verdadera. Es crucial que entendamos esto, hermanos, porque el orden del Evangelio es primero la fe y luego la obediencia. Pero eso es una manera falsa de predicar el Evangelio. Ahora, esa es la razón por la que Pablo nos ha expuesto, en primer lugar, la doctrina de la fe, y luego a partir del capítulo 4, la obediencia como el fruto de esa fe. Entonces, todos estos mandamientos en esta segunda parte de la carta a los Efesios solo pueden ser obedecidos una vez que hemos creído de manera genuina en el Señor Jesucristo. Pablo nos ha presentado a Cristo como el único capaz de restaurar todo lo que está roto en este mundo. Todo lo que el pecado ha venido a destrozar, Cristo lo ha venido a restaurar por medio de su persona y su obra. Y todos los rescatados de las ruinas del pecado, dice Pablo, que provenimos de toda lengua, pueblo y nación, gentiles y judíos, en un solo cuerpo, siendo transformados para la gloria de Dios. Entonces, solamente aquel que ha creído en ese Cristo que Pablo está predicando en este Evangelio, puede experimentar una unión espiritual con Él. Es a partir de esa unión que alguien puede llegar a tener una nueva identidad en Cristo, una nueva naturaleza espiritual. Dice Pablo que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y ahora estamos vivos para Dios. Entonces, lo que vemos aquí, hermanos, es que hay un antes de Cristo y un después de Cristo en cada creyente que es extremadamente marcado. No hay lugar a confusión. Esto es muy notorio en la epístola a los Efesios.
Entonces Pablo nos está diciendo cómo tenemos que andar y cómo no tenemos que andar. Y los que hemos creído de verdad en el Señor Jesucristo, los que hemos sido sellados por el Espíritu Santo, vamos a comenzar a obedecer los imperativos del Evangelio, entre los cuales, entre esos verbos que hay, está uno que tiene mucha fuerza en esta segunda parte, que es el andar. Es en el andar que podemos notar la diferencia del antes y el después de Cristo. Pablo comenzó diciendo en el capítulo 4, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y Pablo dijo que la triple característica de ese andar del cristiano en su vida y relaciones en la iglesia particularmente, tiene que estar revestido de humildad, de mansedumbre y amor. Es la triple característica del comportamiento del cristiano en la iglesia. En la segunda parte del capítulo 4, Pablo vuelve a mencionar esta palabra del andar en el versículo 17 y dice, esto pues requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y una tercera vez ahora en el versículo 2 de nuestro texto de este día, Pablo retoma la vida práctica del cristiano en medio de la iglesia, en sus relaciones con los demás hermanos. Y por tercera vez nos dice, andad en amor. ¿Ven eso? Es bien clarito cómo el apóstol está usando este tema del andar para describir tanto el andar, la conducta de los impíos como de los cristianos. Así que por medio de este andar, Pablo hace un agudo contraste entre la vida del cristiano y la vida del impío. Y dice que los cristianos andamos de una manera y los impíos andan de otra manera. Cada manera de andar está regulada por la naturaleza propia de cada individuo. Unos andan conforme a la naturaleza pecaminosa, otros andan conforme a la nueva vida en Cristo. Unos andan como perversos y otros andan como santos. Unos andan como ciudadanos del reino de Satanás y otros andan como ciudadanos del reino de Dios. Unos son esclavos del pecado y otros son esclavos de Cristo. Unos andan despojándose del hombre viejo y vistiéndose del nuevo hombre, creado según Dios, según la justicia y la santidad y la verdad. Y otros andan conforme a las concupiscencias propias de la naturaleza pecaminosa. Y dirigiéndose a los cristianos, Pablo está diciendo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y hermanos, esta es una de las doctrinas más hermosas del Evangelio. Y es que Dios nos ha adoptado como hijos por medio del Señor Jesucristo. Y Pablo está diciendo que ahora que los que hemos sido adoptados como hijos por medio de Cristo, debemos actuar como nuestro Padre Celestial. Ahora todos sabemos que en lo natural hay un parecido tremendo entre padres e hijos. Este parecido, por supuesto, está determinado por la herencia genética y la crianza. Y es por eso que los hijos se parecen a los padres, no solamente en lo físico, sino también en su comportamiento, sus gustos, su manera de andar, su manera de hablar, etc. Entonces, es como dice el viejo refrán, ¿no? De tal palo, tal astilla, ¿cierto? ¿Qué implica eso? Que el hijo es igualito al padre, y eso es lo que nos está diciendo Pablo en este texto. Y muchas veces el Señor y los apóstoles han enfatizado el hecho de que los creyentes debemos ser imitadores de Dios, de nuestro Dios Padre. Y la pregunta es aquí, hermanos, ¿cómo es que debemos imitar a Dios? ¿En qué le debemos imitar? ¿Cómo es que podemos imitar a un Dios que es infinito y que en la mayoría de los casos no entendemos cómo Él obra? ¿Se pueden pensar en eso? Si recuerdan, Zofar, el amigo de Job, le dijo a Job, ¿llegarás tú a entender la perfección del Todopoderoso? Es mucho más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es mucho más profunda que el Seol. Desde esa perspectiva, por supuesto, es imposible entender a Dios. Ahora, por supuesto, jamás podríamos imitar a Dios en su poder creador.
Por ejemplo, Él dice las cosas, lo que vemos en Génesis, ¿verdad? Él habla y las cosas son hechas. Nosotros no podemos imitar a Dios en esa dimensión. Pero en el Evangelio hay algo en lo que sí podemos imitar a Dios y es en el amor. Noten que en todo este trecho que estamos examinando en Efesios, hay un fuerte componente y énfasis en el andar del cristiano, y ese énfasis es justamente el amor. Y en Romanos 5, por ejemplo, encontramos que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Y Juan dice en su primera epístola: mirad cuál es el amor con que Dios nos ha amado para que seamos llamados hijos de Dios. Y más adelante dice Juan: este es el mensaje que hemos oído de Él desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Entonces esta es una evidencia de cristianismo. Escuchen lo que dice Juan en el capítulo 5, versículos 1 al 3. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, todo el que ha nacido de Dios ama, y esta es una preciosa verdad. Y hermanos, es por medio del Espíritu Santo que nosotros aprendemos. Es el Espíritu Santo que nos capacita para amar como Dios ama y obedecer sus mandamientos. Y lo que estamos viendo en el Evangelio es que Dios no solamente quiere que sepamos la doctrina, sino que sobre todo pongamos por obra esa doctrina. El Señor quiere que vivamos esa doctrina. Entonces no debemos confundirnos que podemos llegar a la obediencia sin haber experimentado en primer lugar una fe genuina en Cristo. Hay mucha gente que se confunde con esto. Quieren obedecer, pero resulta que no pueden. ¿Por qué no pueden? Sencillamente porque no tienen esa fe sobrenatural que viene de parte de Dios. No conocen a Dios y por tanto no lo pueden obedecer. Y el andar con Cristo no es simplemente decir que uno está con Él, que cree en Él, porque algunos dicen que caminan con Cristo sin haberse arrepentido de sus pecados, sin haber experimentado un cambio radical en su interior. Hay muchas personas que caminan con un Cristo imaginario. Entonces quiero ilustrar lo que quiero decir aquí. Hace muchos años atrás, yo tenía una vecina que era una ancianita, y ella era una mujer sumamente devota. Ella tenía una tiendita, yo iba ahí, era su casero, entonces le empecé a predicar el Evangelio. Y un día ella me sorprendió porque me dijo que ella ya conocía a Cristo. Que Cristo se le había presentado en sus sueños con una vestidura blanca, le había abierto los brazos y le había dicho que la amaba y cosas así. Y que ya conocía a Cristo. Pero ¿saben qué? Esta mujer nunca leía la Biblia. El Cristo que ella tenía era un Cristo imaginario, no era el Cristo que está predicando el apóstol Pablo aquí en Efesios. Nunca hubo una transformación en su interior. No hubo algo que le permitiera a ella enfatizar de verdad que se había convertido a Cristo. Ella fue idólatra hasta el último minuto de su vida. Continuó adorando a las vírgenes, continuó adorando al Papa, continuó adorando una serie de santos que tenía. En su casa tenía casi tenía un altar básicamente. Nunca fue transformada. Entonces piensen cómo ese autoengaño es tan natural en las personas. Y hermanos, los que estamos aquí no somos libres de ese engaño. Porque todos podemos estar imaginándonos que creemos en Cristo y en realidad no tenemos ni idea quién es Él, ni cómo es Él. ¿Por qué? Sencillamente porque no leemos la Biblia. Cuando nosotros leemos la Biblia, hermanos, encontramos ahí la revelación de Dios. En su palabra Dios nos dice quién es, cómo es y qué quiere. No necesitamos imaginarnos de Dios, cómo es Dios. No necesitamos andar especulando acerca de la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces, el punto es que todos tenemos el riesgo de tener un Cristo imaginario.
Todos corremos el riesgo de construir una imagen mental respecto a Dios. Y cuando tenemos un Dios falso, un Dios imaginario, obviamente el resultado es que nuestras vidas no van a cambiar. No hay un Dios real en nuestra vida, no hay un Dios que nos demande obediencia. ¿Vieron que eso es tan natural, especialmente en la Iglesia Católica? ¿Vieron eso? Dicen que creen en Dios, pero ese Dios es tan bonito, tan bonachón, que lo ponen en su billetera. Ese Dios no demanda nada. Pero hermanos, lo que estamos viendo aquí en Efesios es que el Dios verdadero demanda obediencia. El Dios verdadero tiene imperativos, tiene mandamientos. El Dios verdadero te dice cómo quiere que vivas. El Dios verdadero no se queda callado respecto a tu conducta, respecto a tu hablar, respecto a tu forma de sentir, de pensar, etc. Él quiere transformarnos por medio de su palabra. Entonces, ¿cómo es que podemos tener una evidencia de que somos verdaderamente hijos de Dios? ¿Cómo es que podemos decir fehacientemente que nos hemos convertido a Dios? Según el texto, la evidencia más importante de que nos hemos convertido es que amamos a los hermanos. Entonces ponte a pensar, si puedes decir que amas a los hermanos, que tienes esa evidencia práctica, real, de que Dios ha transformado tu vida. ¿Realmente amas a los hijos de Dios? ¿Puedes decir con total certeza que estás experimentando el amor de Dios en tu vida, amando a los hermanos? ¿Te sacrificas por los hermanos? El apóstol Pablo nos está diciendo que el amor debe manifestarse en todas las áreas de nuestra vida. Y ese amor, hermanos, es tan evidente aquí en nuestra vida de iglesia, en nuestra relación unos con otros. Es aquí que se demuestra la evidencia de que realmente amamos a Dios. ¿Por qué? Porque amamos a los hermanos. Hermanos, una cosa que debemos pensar muchísimo es que el hombre vive conforme lo que adora. Si adoramos a un Dios santo, vamos a amar también su santidad. Vamos a amar tener vidas santas. Si adoramos a un Dios de amor, vamos a querer amar como Él ama. Si amamos a un Dios que se sacrificó, vamos a querer imitar ese sacrificio. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Hermanos, qué gran amor y qué gran sacrificio estamos llamados a imitar. El amor que les damos a los hermanos es la evidencia de que conocemos y amamos a Dios. Pero los que no lo conocen no aman a nadie más que a sí mismos. Y eso es tan evidente en su conducta. Los que no conocen a Dios viven una vida caracterizada por la inmoralidad, como lo vamos a ver en nuestro segundo punto, en el andar del impío. Versículos 3 al 14. Necesito una yapa aquí. Gracias, hermanos. Dice el versículo 3 en adelante. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros como corresponde a los santos. Ni obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias, porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por esta causa la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto,
no seáis partícipes con ellos, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando qué es lo que le agrada al Señor, y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice: despierta, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Debemos recordar una vez más, hermanos, que cuando el Evangelio llegó a Éfeso, sus ciudadanos estaban entregados a la idolatría, al ocultismo y a la perversión sexual. Estos tres elementos se mezclaban muy bien en el estilo de vida que los efesios tenían. Ahora, esto demuestra una vez más que el hecho de que el hombre vive conforme a lo que adora. Los efesios adoraban a Diana, un gran ídolo, adoraban a los demonios, y la consecuencia en sus vidas es que vivían vidas depravadas sexualmente. Había un libertinaje sexual impresionante en la ciudad de Éfeso. Eso era característico del mundo antiguo. Entonces, no es de sorprenderse que eso ocurra. Cuando adoras a los ídolos, vas a ser un pervertido. Cuando adoras al Dios verdadero, vas a ser santo. Por eso dice: sed santos pues, porque Dios es santo. Ahora, lo que hemos visto en la historia de la iglesia de Éfeso es que muchos de ellos se habían convertido. Hubo un cambio radical que se había realizado desde que ellos escucharon el Evangelio y fueron testigos del poder de Dios en los milagros que Dios hizo por mano del apóstol Pablo. Hechos 19, de los versículos 17 al 20 nos cuenta y dice: y supieron esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos, y el temor se apoderó de todos, y el nombre del Señor Jesús era exaltado. También muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Y muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50,000 piezas de plata. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Entonces vean cómo muchos de estos efesios habían creído y sus vidas dieron un giro de 180 grados. Y a partir de ese giro habían comenzado a vivir de otra manera. Hubo en los efesios claramente un antes y un después de Cristo. Hay un gran contraste en la vida de los que creen y los que no creen en Cristo como Señor y Salvador. Y a través de este contraste, Pablo está describiendo el estilo de vida tanto de los creyentes como de los incrédulos. Ahora, este contraste que Pablo está haciendo, hermanos, no es nuevo en la Escritura, porque básicamente nos remonta hasta el Génesis, porque es en el Génesis en que vemos que hay dos líneas paralelas en la humanidad. Hay dos tipos de personas, hay dos genealogías. Una es la genealogía de los hijos de Dios y otra es la genealogía de los hijos del diablo. Entonces, desde Caín y Abel, la humanidad se ha caracterizado por estos dos tipos de humanidad. Y esto prácticamente recorre toda la Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis. Están los creyentes y están los incrédulos. Por un lado están los hijos de Dios y por otro los hijos del diablo. Los hombres piadosos, los que quieren tener un trato con Dios y ser transformados por Él, y los que lo rechazan permanentemente. Estos son los impíos. Saben, en el siglo V, Agustín de Hipona, quizás el teólogo más grande que ha tenido la iglesia cristiana, escribió su obra La ciudad de Dios. En ese libro, Agustín considera el desarrollo de dos ciudades a lo largo de la historia de la humanidad. La ciudad carnal, fundada en el amor de sí misma,
y una ciudad espiritual fundada en el amor de Dios. Cada ciudad, dice Agustín, posee su propia manera de vivir y de gozar. La ciudad terrenal establece su residencia y su felicidad aquí abajo, en la tierra. Todo su enfoque y su búsqueda de felicidad está en las cosas terrenales. Mientras que los habitantes de la ciudad de Dios están en tránsito sobre la tierra, son peregrinos, porque saben que están yendo a la ciudad celestial. Esa es la ciudad de Dios. La ciudad terrenal es cainita porque procede de su padre Caín, mientras que la ciudad de Dios se remonta hasta la persona de Abel. Agustín muestra en su libro cómo los ciudadanos de estas dos ciudades son divididos por el contraste de sus amores, dice Agustín. Unos aman el amor de Dios, otros aman el pecado. En la ciudad terrenal todos odian a Dios, aunque aparentan amarlo. Las dos ciudades se distinguen por lo que adoran. Esta es la tesis de Agustín. Ambas tienen una condición y un lazo espiritual que las caracteriza. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cada uno tiene un estilo de vida. Cada uno es conforme al Dios que adora. Entonces, es de ese estilo de vida depravado que los creyentes efesios debían huir como evidencia de que realmente habían creído. Y Pablo dice que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre vosotros como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracia. Y hermanos, la lista de vicios que Pablo está haciendo aquí es muy parecida a las otras listas que están en el resto de sus epístolas. Pablo repite las listas y repiten varias cosas ahí. Por ejemplo, en Romanos, Corintios, Gálatas, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo y Tito. Lo cual nos demuestra que el mundo estaba tan depravado ya en los días de Pablo como lo está ahora. Esa es una realidad, hermanos, atroz. El pecado esencialmente es el mismo y el evangelio esencialmente es el mismo. Es el evangelio que rescata a las personas de ese estilo de vida de perversión. Y en el plano sexual, hoy como antes se manifestaba todo de la misma manera. Un rasgo muy característico del mundo es justamente la depravación sexual. Y no sé cuántos han sido testigos, por ejemplo, del desfile del orgullo gay que hace unos días hemos tenido en nuestra ciudad y básicamente en el mundo. Ha sido una demostración de la podredumbre del corazón humano. Y eso nos demuestra el estado en que estamos en este mundo. Y por esa razón, el versículo 3 se enfoca en el tema de la perversión sexual de todo tipo. Y esta inmoralidad abarca tanto en la vida de las personas que prácticamente va desde la pornografía hasta las relaciones sexuales ilícitas y clandestinas de todo tipo. Es muy frecuente que la inmoralidad sexual, hermanos, está íntimamente ligada con la idolatría. Y debemos recordar una vez más que el hombre es conforme lo que adora. Esa es una verdad espiritual a lo largo de toda la Escritura. Y hermanos, noten que la palabra de Dios no solamente condena la inmoralidad sexual, sino también todo tipo de impurezas, aún las palabras, pensamientos, intenciones del corazón, los deseos y las pasiones. Obviamente eso cubre un gran espectro en la vida cotidiana. Y Pablo quiere asegurarse que los efesios entiendan que la santificación no es opcional, que los cristianos debemos mantenernos tan alejados de todo tipo de inmundicia. Y por eso la exhortación de Pablo es huid de la fornicación, huid de la perversión sexual y aún la más leve sospecha de su existencia debe erradicarse de la iglesia, pero también del corazón de los creyentes.
Ahora, esa es la razón por la que el apóstol Pablo expulsó de la iglesia de Corinto a un hombre que estaba viviendo bajo el dominio de la perversión sexual. Lo entregó a Satanás. Ahora, lo que vemos aquí, hermanos, es que el pecado es tan grave y tan serio para Dios, y esa es la razón por la que eso también debe ser muy importante para nosotros. Miren cuán serio es esto que Pablo dice, porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Hermanos amados, vean que no hay medias tintas. Ningún inmoral tiene que estar en la iglesia de Cristo. El pecado debe tratarse con la seriedad que Dios demanda, y por eso en el versículo 7 Pablo dice, no seáis partícipes con ellos. Pablo nos está enseñando que no podemos tolerar el pecado en la iglesia, hermanos. Los que pertenecemos al reino de la luz no podemos ser neutrales con la maldad. No podemos participar de las obras de la maldad, sino más bien tenemos que denunciarla. Tenemos que erradicar el pecado de la iglesia. Ahora, quiero que piensen en esto. ¿Qué harías si tuvieras un tumor maligno en tu cuerpo? ¿Irías donde el médico y le dirías, doctor, ¿me puede acomodar mejor este tumor? ¿Le dirías eso? ¿Verdad que no? ¿Qué hay que hacer con ese tumor, hermanos? Hay que extirparlo. Eso es lo que tenemos que hacer en la iglesia, hermanos. No podemos tolerar el pecado en la iglesia. Debemos extirparlo del cuerpo apenas es detectado. Porque, hermanos, el Evangelio nos dice que con el pecado no se juega. Nadie que relativice la santidad de Dios tiene parte en el reino de Dios. Porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando lo que agrada al Señor. Y no participéis de las obras de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Hermanos, hay gente que piensa que está haciendo las cosas en secreto y cuando está entregada a la depravación, no puede percibir que Dios lo está viendo. Dios lo mira todo. Y porque Dios lo mira todo y conoce todo, dice Pablo que todo va a salir a la luz. Hermanos, esa es una verdad inconmovible en la Escritura. Dios va a sacar a la luz al pecado. Lo va a sacar. Y cuando lo saca en medio de la iglesia, nuestro deber es exactamente hacer lo mismo que Pablo está haciendo, sacarlo. ¿Por qué? Porque eso no es digno de la alta vocación a la que hemos sido llamados. Hermanos, si debemos imitar a Dios en su amor, también debemos imitarlo en su trato con el pecado. La inmoralidad y la salvación son dos cosas absolutamente opuestas. No pueden reconciliarse. Todo tipo de inmoralidad debe ser erradicado de nuestro corazón y también de la iglesia. Porque Pablo está diciendo que los que practican estas cosas y dicen que son cristianos, no se engañen, ellos no tienen entrada al reino de Dios. No tienen entrada al reino de Dios. Y hermanos, noten que Pablo se está dirigiendo a la iglesia. Noten que esta epístola es una misiva a los que se congregan, a los que dicen que son cristianos. Esta dura advertencia es para los que están diciendo que son cristianos. Nadie que continúe en la práctica de estos pecados, dice Pablo, tiene herencia alguna en el reino de Cristo. En el reino de la luz, dice el versículo 13, que todas las cosas se hacen visibles y son expuestas por la luz. Así que
nos detengamos un momento y meditemos en nuestro corazón. Si tú dices que eres cristiano, pero todavía estás esclavizado a los vicios que Pablo está enumerando en este texto, no te engañes, no tienes parte en el reino de Dios. No tienes parte, no vas a entrar. Ahora, tenemos un pero Dios, que es rico en misericordia, te da la esperanza para que puedas venir a su luz. Por esta razón, dice el versículo 14, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Así que amigo, amiga, hoy puede cambiar tu autoengaño radicalmente. Has estado pensando que eres cristiano, pero no puedes obedecer. Sabes que eres totalmente impotente. No puedes dejar ese pecado que te domina. No puedes dejar esa atracción y pasión y amor por el pecado. Pero sabes, Dios puede cambiar eso. El Señor Jesús puede cambiar eso. Así que despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará la luz de Cristo. Hoy puedes venir en fe y arrepentimiento delante de este Señor compasivo que ha entregado su vida en la cruz. Hoy puedes experimentar que la luz de Cristo verdaderamente ilumine tu mente, tu corazón, que limpie toda la basura que tienes ahí guardada y que tanto amas. Hoy puede cambiar eso. Y solamente después de experimentar ese milagro, vas a poder experimentar no solamente un cambio en tu corazón, un cambio de dirección, un cambio de pasión, sino que eso se va también ver en tu hablar. Y de eso vamos a hablar en el tercer punto. El hablar del cristiano. Versículos 15 al 21. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor, y no os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. Noten otra vez, hermanos, el énfasis que Pablo está haciendo en el andar. Otra vez está llamando nuestra atención a esas dos maneras de andar porque describen el tipo de vida de las personas. Los incrédulos no solo andan en la vanidad de su mente, sino que son insensatos. Por otro lado, los cristianos dicen que están buscando ser sabios. Ahora, parte de esa sabiduría, hermanos, es aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Y hermanos, noten que estamos frente al hecho de que nuestro modo de andar determina si somos sabios o somos necios. Nuestro modo de andar determina si somos sabios o somos necios. El andar de nuestra vida cotidiana, nuestro día a día, es una evidencia si somos necios o somos sabios. Somos sabios y entendidos si vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios y en nuestro andar cotidiano hacemos uso del tiempo de una manera que glorifica a nuestro Salvador. Ahora, ¿no es cierto que la gran mayoría de todos nosotros estamos correteando de aquí para allá, afanados, y siempre nos quejamos de una cosa? No tenemos tiempo. No tengo tiempo. ¿Has leído tu Biblia? No.
¿Pudiste orar? ¿Por qué llegaste tarde al culto? Es que sabes que hay tantas cosas que hacer en casa y no tengo tiempo. No tenemos tiempo. Ahora, ¿saben qué es lo paradójico de eso? Que el tiempo es lo que más malgastamos, hermanos. Es lo que más malgastamos. Y qué tremenda contradicción decir que no tenemos tiempo si andamos derrochándolo como si nos sobrara. Entonces, todas nuestras excusas siempre tienen que ver con la falta de tiempo. Es muy natural que todos nosotros nos quejemos de eso. Y la locura es que nos quejamos de no tener tiempo, pero lo andamos derrochando en cosas vanas, en cosas huecas, en cosas que no aprovechan, en cosas que no nos transforman. Qué triste es eso. ¿Recuerdan ese versículo bíblico que dice que nuestra vida es como una neblina? Se parece por un poquito de tiempo y luego se desvanece. Antiguo y Nuevo Testamento. Isaías dice eso, Pedro dice eso, Santiago dice eso. Nuestra vida es como una neblina. Es tan breve como el vapor de una taza de café en un frío invernal paceño. Es tan breve como eso. Ahora, qué importante es tener esto en mente, hermanos, porque si la Biblia dice que nuestra vida es tan breve, tan efímera, ¿por qué las desperdiciamos? ¿Por qué la invertimos en cosas que no nos vamos a llevar? ¿Por qué nuestro enfoque está tan fuertemente apegado a las cosas de la tierra y no en las cosas del cielo? ¿Por qué todo nuestro esfuerzo, nuestra energía, nuestros recursos, todas las cosas están invertidas aquí abajo? Esa es una locura. Ahora, el texto dice que debemos aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Entonces ponte a pensar, ¿cómo usas tu tiempo cada día? ¿Cuánto tiempo estás mirando tu celular y cuánto tiempo estás mirando tu Biblia? ¿Cuánto tiempo estás prendido al televisor? ¿Y cuánto tiempo estás a los pies de Cristo leyendo tu Biblia? Amados, ¿no es cierto que de lo que llenas tu corazón es de eso lo que vas a hablar? Nada bueno va a salir de tu corazón si no lo llenas de algo bueno. Eso es tremendo. Miren este tremendo contraste. El insensato o necio habla necedades, mientras que el cristiano sabio habla las palabras sabias. ¿Y de dónde saca esas palabras sabias? De la palabra de Dios, hermanos. Ahí están las palabras sabias, ahí está la sabiduría de Dios y Dios quiere que seamos sabios y entendidos en su palabra. ¿Cuántos quieren ser sabios aquí ahora, esta mañana? Levanten la mano. Levanten la mano. Ok. ¿Cuánto tiempo han estado leyendo su Biblia esta semana? ¿Ven eso, hermanos? ¿Ven ese contraste? O sea, es una contradicción decir que queremos ser sabios, pero no nos llenamos de la sabiduría de Dios. Eso es otro más de los autoengaños. Ahora, ¿recuerdan nuestro ADN como nuestra iglesia? El que hable conforme a las palabras de Dios. Y amados, eso no va a pasar si no nos llenamos de la palabra de Dios. Entonces, todas las necedades que salen de tu boca salen producto de lo que llenas tu corazón cada día, en lo que inviertes tu tiempo cada día. Proverbios 2:6 dice, Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. ¿Recuerdan ese refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres? ¿Cuánto más cierto aquí, hermanos? Si andas con Dios,
te diré quién eres. Si te estás llenando de la palabra de Dios, te diré quién eres. Hermanos, andar con Dios significa conocer a Dios. Es en su compañía, a la luz de su palabra, que experimentamos la transición de la necedad a la sabiduría. No hay otra manera. Y cuando las personas caminan con Cristo, van a empezar a experimentar cambios sustanciales en su corazón. Su alma se va a elevar, su mente se va a expandir, el espíritu se va a regocijar. Saben, tengo un libro hermoso de J.I. Packer que se llama Hacia el conocimiento de un Dios santo. Quiero citar textualmente lo que dice él. Para el cristiano, el estudio apropiado es Dios mismo, la ciencia más elevada, la reflexión más encumbrada, la filosofía más vigorosa que puedan jamás ocupar la atención de un hijo de Dios, es el nombre, la naturaleza, la persona, la obra, los hechos y la existencia de ese gran Dios a quien llama Padre. Lindo, ¿no? Si tienes una relación personal con Dios el Padre, un Dios tan sabio, no hay más sabio que Él. ¿Crees que se te va a pegar esa sabiduría? Por supuesto. ¿No es cierto que cuando te llenas de la palabra de Dios, se nota eso en tu vida? ¿Has experimentado eso, hermano, hermana? ¿Alguna vez lo has experimentado? Cuando te llenas de Dios, quieres imitar a Dios. Eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí. De lo que te llenas, eso es lo que domina tu mente, tus emociones, tu voluntad y también tu caminar. Y Pablo dice en el versículo 8, y no os embraguéis con vino en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, por si acaso esto no tiene nada que ver con un decreto de ley seca. ¿Ok? Porque muchos dicen, eso es prohibido emborracharse, prohibido tomar vino. Y saben, no tiene que ver eso en realidad. Eso, lejos de ser una prohibición a la borrachera, lo que el apóstol en realidad está haciendo es ilustrar una verdad espiritual. Permítanme. El punto es este. Cuando una persona está ebria, el alcohol pasa a dominarlo. Se transforma. Su rostro se transforma, su mirada se transforma, su manera de hablar se transforma, su manera de caminar se transforma. ¿Cierto? ¿Por qué sucede eso? Porque está dominado por el alcohol. Y Pablo está diciendo, así tienes que ser dominado por el Espíritu Santo, tú que dices que eres cristiano. Eso es lo que quiere enseñarnos el apóstol aquí. Las personas se convierten en títeres del alcohol, del pecado, la concupiscencia, y todo toma control, su mente, sus emociones, su voluntad, su mouse, clic, clic, clic. ¿Ven? ¿Cuántos esclavos de la pornografía hay que dicen que son cristianos? ¿Ven cómo el pecado domina? Y cómo Pablo dice que el cristiano debe ser dominado por el Espíritu Santo. Cuando somos dominados por el Espíritu Santo, hermano, nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad va a ir en dirección de la santidad, va a huir del pecado. En lugar de ser gobernados por cualquier tipo de pecado, lo que debemos hacer es buscar la llenura del Espíritu Santo para ser gobernados por Él. Ahora fíjense que la llenura del Espíritu Santo, hermanos,
es la introducción a una vida de sujeción y sumisión. No puedes conocer eso. No puedes conocer la sumisión. No puedes conocer la humildad sin la llenura del Espíritu Santo. Es imposible. Ahora, esa llenura y esa sumisión y esa humildad y esa sujeción, dice Pablo que tiene que manifestarse en nuestra vida cotidiana, en la iglesia, en la sociedad, en la familia, en el trabajo. No queda nada suelto. ¿Se dan cuenta de eso? No queda nada suelto. Amados, si somos llenos del Espíritu Santo, debemos andar en una sujeción piadosa y ver que la rebeldía es tan horrible delante de Dios. La vida cotidiana y la vida cristiana debe ser una vida en el Espíritu. Hermanos, la vida cristiana es imposible vivirla sin el poder del Espíritu. La vida cristiana es imposible vivirla en la carne. Solo podemos vivir en el poder del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, yo creo firmemente que uno de los fracasos de la iglesia actual, no solamente nosotros como Gracia sobre Gracia, es que no conocemos esa llenura del Espíritu Santo. Yo debo confesar eso, hermanos, en mi propia vida. Hay tantas veces que no ando lleno del Espíritu Santo. Nuestra debilidad para luchar contra el pecado tiene que ver con eso. En que no conocemos la llenura del Espíritu Santo. Porque no nos estamos llenando de la palabra. Ser llenos del Espíritu Santo significa llanamente ser gobernados, dominados, influenciados por el Espíritu Santo. ¿Y saben qué? El Espíritu Santo siempre anda parejo con la palabra, junto con la palabra de Dios. ¿Cuál es la espada del Espíritu, hermanos? La palabra de Dios. Ser lleno del Espíritu no tiene nada que ver con hablar en lenguas, andar temblando, revolcándote en el piso. No tiene nada que ver con eso. No se trata de experiencias místicas, se trata de vivir una vida dominada, gobernada por la palabra de Dios. Eso es ser lleno del Espíritu. Ahora, para obedecer la palabra de Dios, tenemos que conocerla, ¿verdad? ¿Cómo la vamos a conocer? Si no la abrimos. Miren, una prueba maravillosa de lo que es andar lleno del Espíritu Santo. La vemos en el Señor Jesús. Después de su bautismo, dice que el Espíritu lo llevó al desierto. ¿Saben para qué? Para ser tentado por el diablo. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Cuando vino Satanás a tentarlo, ¿cómo respondió Jesús, hermanos? Con la palabra. Con la palabra. ¿Ven eso? Estaba lleno del Espíritu Santo porque estaba lleno de la palabra. Él respondió a las tentaciones con la palabra, hermanos. Esa es la única manera de superar la tentación. La única manera. Jesús demostró estar lleno del Espíritu porque estaba lleno de la palabra de Dios. Y fue con la palabra de Dios que venció las tentaciones. Entonces, miren qué sencillez es esta, hermanos. Ser lleno del Espíritu es ser lleno de la palabra de Dios. Solo estando llenos de la palabra de Dios podemos ser llenos del Espíritu Santo y entender la voluntad de Dios para nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida, iglesia, familia, trabajo, sociedad. No hay nada suelto ahí. Ahora fíjense que ser llenos del Espíritu es un mandamiento. El texto dice, sean llenos del Espíritu. ¿Ven eso? Mandamiento. No es opcional, hermanos. No dice si queréis, podéis ser llenos del Espíritu. No dice eso. Dice sean. Mandamiento. Ahora, miren qué interesante es que Pablo asocia
la llenura del Espíritu con hablar entre nosotros, con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Ven? Te llenas de algo y eso es lo que va a salir de tu boca. ¿Ah? El Señor dijo que de la abundancia del corazón habla la boca, hermanos. Si el pecado abunda en nuestro corazón, lo seguro es que van a salir palabras groseras, ofensivas. Pero si la palabra de Dios abunda en nuestro corazón, entonces podemos hablar entre nosotros con salmos y cánticos espirituales. Entonces aquí quiero contarles una anécdota de Matthew Henry. ¿Conocen a Matthew Henry, hermanos? Él era un pastor del siglo XVI. Tiene un maravilloso comentario bíblico, toda la Biblia comentada por Matthew Henry. La historia dice que en una ocasión Matthew estaba yendo a predicar el Evangelio a caballo y fue asaltado. Luego de que experimentó ese episodio, él volvió a su casa y escribió en su diario. Esto está en su diario. Quiero leerlo. Dice: debo dar gracias a Dios, en primer lugar, porque nunca antes fui robado. En segundo lugar, porque aun cuando me quitaron la bolsa, no me quitaron la vida. En tercer lugar, porque aun cuando me robaron todo, no era mucho. Y en cuarto lugar, debo agradecer a Dios porque yo no fui el ladrón. Ese es un corazón agradecido, hermanos. Ese es un hombre lleno del Espíritu. ¿Cómo manejas las adversidades? Señor, gracias porque mi esposa ha quemado el arroz hoy. ¿Ah? Señor, gracias por haberme mandado a ese perverso a que me humille, me lo merezco, Señor. Gracias, Dios, gracias. ¿Ah? Gracias por los insultos de esa persona esta mañana, Señor, mientras manejaba. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Señor, gracias por la escasez, porque en la escasez puedo buscar tu rostro. Señor, gracias por la enfermedad, porque con esta enfermedad puedo buscar tu rostro. Un hombre estaba con cáncer en el hospital y dice que estaba feliz y la gente lo veía. ¿Qué le pasa a este loco? Estaba alabando a Dios. ¿Y por qué estás así si sabes que tienes cáncer? Porque si no fuera por este cáncer, jamás habría conocido a Cristo. ¡Wow! ¿Cómo vemos la mano de Dios detrás de todas las cosas, hermanos? Somos agradecidos por todo lo que Dios nos da. Las cosas difíciles. Ay, Señor, la mujer que me diste, te la quiero despachar de una vez. Oh, no. Dios ha puesto esa mujer en tu vida para transformar tu corazón, hermano. Y lo mismo para ti, hermana. Dios ha puesto en tu vida a ese hombre durísimo para transformar tu corazón. Ahora, hermanos, la razón por la que el Señor nos da el mandamiento de ser llenos del Espíritu Santo es que la vida cristiana solamente se puede vivir en el Espíritu, no en la carne. En la carne solo podemos devolver ojo por ojo y diente por diente. Esa es la carne. La vida en el Espíritu es aprender a dar la otra mejilla, hermanos. Y eso es sobrenatural. Totalmente sobrenatural. Vean cómo Pablo termina el pasaje diciendo que la llenura del Espíritu tiene que ver con que en la iglesia aprendemos a someternos unos a otros en el temor de Dios. ¡Wow! ¿Conoces esa experiencia, hermano, hermana? ¿Te sometes a tus hermanos?
¿O eres un héroe de un independiente con tu bandera, con el gorro frigio? ¿Eres humilde ante tus hermanos? ¿Te sometes a ellos? ¿Te sujetas a ellos? Hermanos amados, el Hijo de Dios se encarnó, se humilló, fue a morir a esa cruz, resucitó al tercer día y ascendió a los cielos para que tú y yo aprendamos a ser mansos y humildes como Él lo fue. Eso es lo que Él quiere hacer en nuestra vida, hermanos. Somos lo que adoramos. Si adoramos a un Dios santo, vamos a querer santidad. Si adoramos a un Dios de amor, vamos a querer amar. Si adoramos a un Dios que se ha sacrificado, se ha humillado, se ha hecho hombre, ha tenido muerte de cruz y se ha hecho siervo, vamos a querer ser como Él. Somos lo que adoramos. Si adoramos al Dios verdadero, vamos a ser imitadores de Él, hermanos. Vamos a orar.